Hola, ¿cómo están? Vamos a estudiar en este video la oración unimembre. Para identificar si una oración es unimembre o bimembre, pues el camino es el análisis oracional. Debemos analizar el enunciado oracional para verificar si nuestra oración es de un solo miembro o consta de ambos miembros. Recordemos que los conceptos de unimembre y bimembre derivan de aquel estudio estructural de la oración, los dos pedazos grandes de la oración, las dos partes que componen una oración, los dos miembros de la oración. Y los dos miembros de una oración son el sujeto y el predicado. Entonces, también debemos recordar que si verificamos que la oración es unimembre, es porque llegamos a la conclusión de que esa oración está compuesta solamente del miembro predicado. ¿Por qué una oración unimembre debe estar compuesto del miembro predicado y no del sujeto? Porque el predicado tiene el verbo dentro de sí. Y una oración, para ser llamada tal, pues debe constar de un verbo conjugado. Y el verbo conjugado está en el predicado. Así es que en una oración unimembre que tiene uno solo de los miembros, pues ese miembro debe ser el predicado. Vamos a mantener también la pregunta del sujeto aquí, porque para verificar si la oración es unimembre o bimembre, pues tendremos que analizarla y verificar si es que tiene o no el sujeto. Si no logramos identificar el sujeto, entonces podremos decir que la oración es unimembre. Y para identificar el sujeto, pues tendremos que formular la pregunta del sujeto, que ya habíamos visto nosotros en otro video referente a la identificación del sujeto. También esta premisa que utilizamos para la identificación del sujeto, la parte de la oración que no cabe en la pregunta, es la respuesta. Y muy importante, la línea de análisis oracional. No olvidemos nunca que esta es la línea que se sigue para analizar una oración. Primero el verbo, luego el sujeto. Al caer el sujeto, al identificar el sujeto, el resto de oración es predicado, y dentro del predicado podemos identificar los complementos correspondientes, el directo, el indirecto y los circunstanciales. Bien, adentrémonos en lo que es una oración unimembre, aquella oración que solo consta del miembro predicado. La oración unimembre puede formarse de dos maneras. ¿De qué dependen estas formas de generación de una oración unimembre? Del tipo de verbo. Entonces, cuando hablamos de oraciones unimembres, hablamos también de oraciones impersonales. Y al hablar de oraciones impersonales, estamos hablando de aquellas oraciones que no permiten identificar el sujeto. Es decir, el contexto del enunciado oracional impersonal es un contexto que no nos permite identificar al agente que realiza la acción expresada por el verbo. Cuidado. La oración unimembre, es decir, en la que no identificaremos un sujeto, no debe ser confundida con la oración de sujeto tácito. El sujeto tácito, aunque no está expreso en la oración, aunque no vemos el sujeto escrito allí en la oración, es identificable. El sujeto tácito no genera una oración unimembre o impersonal. El sujeto tácito genera una oración
bimembre, porque el sujeto aún no estando expreso está sobreentendido, es identificable. En cambio, la oración unimembre no nos permitirá identificar ningún sujeto. Cuando hablamos de oraciones unimembres o impersonales, hablamos del verbo. Es el verbo el que es impersonal. Es el verbo el que contiene una acción cuyo sujeto no es identificable. Y las oraciones unimembres o impersonales pueden formarse con dos tipos de verbos: los verbos impersonales propios y los verbos impersonales impropios. ¿Qué son los verbos impersonales propios? Y los verbos impersonales propios son aquellos verbos impersonales desde su mismo origen, es decir, desde que se generan en la lengua, generan impersonalidad. Por decir de una forma, son impersonales desde la panza de mamá, nacen impersonales, se originan impersonales. Y esos verbos impersonales propios son los de fenómenos de la naturaleza o atmosféricos. Los verbos impersonales impropios, por su parte, son aquellos verbos que no son impersonales desde su origen. Ya en la lengua existen estos verbos, pero cumpliendo otras funciones, como por ejemplo el verbo ser, que en la lengua española es un verbo copulativo, el verbo estar, que también es un verbo copulativo, junto con el verbo parecer, que son los tres verbos copulativos. El verbo parecer no está acá, no forma parte de los impersonales, aunque hay algunos enunciados en los que el verbo parecer también da la impresión de que es impersonal. Ser y estar son copulativos en su origen, pero encuentran la forma de ser impersonales, de generar impersonalidad en algunos enunciados. El verbo hacer también genera impersonalidad en algunos sentidos. La palabra sentido será muy importante para nosotros. Y el verbo haber también en algún sentido generará impersonalidad. Pero estos cuatro verbos no son propios porque no son impersonales desde su origen. Por eso son denominados verbos impersonales impropios. Habíamos dicho que las oraciones unimembres o impersonales se generan en un contexto determinado, en un contexto de significación en el que el enunciado mismo no nos permite identificar el sujeto. ¿Qué significa eso? Que en este contexto no tendremos respuesta a esta pregunta, a la pregunta de identificación del sujeto. Al formular esta pregunta a la oración, no tendremos respuesta de sujeto. La oración no nos permitirá identificar el sujeto de esa oración. Ese contexto en el que no se nos permite identificar el sujeto de la oración es el contexto no consabido. Repito, las oraciones unimembres o impersonales se mueven en el contexto no consabido. Si mi contexto fuese consabido, tengo que identificar un sujeto. Pero al no identificar sujeto, al no tener respuesta a la pregunta del sujeto, es porque mi enunciado está en el contexto no consabido. Los verbos impersonales propios, dijimos que son verbos de fenómenos de la naturaleza o atmosféricos. Entre ellos tenemos llover, tronar, relampaguear, nevar, granizar, helar, garuar, amanecer, anochecer, atardecer. Todos los verbos de fenómenos atmosféricos son considerados verbos impersonales. Son verbos impersonales desde su origen.
desde su origen. Entonces, como ejemplo, podríamos poner el verbo llueve. Ese es un claro ejemplo de un verbo de fenómeno atmosférico. El verbo llueve es un verbo totalmente conjugado. Pero, si formulamos la pregunta del sujeto, ¿qué, quién o quiénes realizan la acción de llover?, no tenemos respuesta de sujeto. Es decir, el contexto en el que se genera esta oración es el contexto no consabido. ¿Es una oración? Sí, es una oración. Tiene un verbo conjugado. Y la oración, para ser tal, solo necesita un verbo conjugado. Nada más. Llueve es una oración. Perfecta oración impersonal. Truena es otra perfecta oración impersonal. Relampaguea es otra perfecta oración impersonal. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de tronar? No tenemos sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de relampaguear? No tenemos sujeto. Por lo tanto, al no tener respuesta de sujeto, solo tenemos el miembro predicado, que es llueve, que es truena, que es relampaguea, y por lo tanto tenemos una oración unimembre, que es lo mismo que decir una oración impersonal. Y de esta manera se genera una oración impersonal con verbo impersonal propio de fenómeno atmosférico o de la naturaleza. Pero yo les había dicho que debíamos atender la palabra sentido. Aparte de que se mueven los enunciados en un contexto determinado, las oraciones, los verbos impersonales propios de fenómenos atmosféricos son unimembres, pero podrían generar un sujeto si son utilizados en sentido figurado. Lo mismo que decir una metáfora. En sentido figurado, no en su sentido directo de llover, de tronar, de relampaguear. Entonces, por ejemplo, en esta oración, la voz de su padre tronaba en la habitación, yo marco el verbo. Marco el verbo que es tronaba y hago la pregunta del sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realizan la acción de tronar en la habitación? Y categóricamente me da sujeto la voz de su padre. Es decir, que tengo acá un verbo de fenómeno atmosférico, pero utilizado en sentido figurado, lo que me genera un sujeto, y mi oración automáticamente pasa de unimembre a bimembre, porque tengo las dos partes de la oración. Tengo los dos miembros de la oración identificados. Sujeto, la voz de su padre, y predicado, tronaba en la habitación. ¿Esta acción es posible en sentido figurado? Sí. La voz de su padre no puede tronar, pero en sentido figurado significa que en la habitación el padre estaba hablando en un tono de voz muy alto, tal vez regañando a alguien. Entonces, algún interlocutor, algún hablante, en sentido figurado, en sentido metafórico, genera el enunciado, la voz de su padre tronaba en la habitación. No es unimembre. Los verbos de fenómenos atmosféricos no son unimembres en sentido figurado, son bimembres. Al ser bimembres, dejan de ser impersonales. Al ser bimembres, dejan de ser impersonales. Al ser bimembres, dejan de ser, por ende, unimembres. Así es que mucho cuidado con eso. En sentido figurado, los verbos de fenómenos atmosféricos generan oraciones con sujeto, generan oraciones bimembres, y el contexto es el contexto consabido.